vamos a tratar acerca de los criterios de anormalidad en psicopatología. Primero encontramos criterios de anormalidad. Para definir el concepto de psicopatología y en consecuencia el de trastorno psicológico, supone tener que establecer una línea divisoria real entre lo normal y lo anormal, en donde la mayoría de los enfrentamientos a lo largo de la historia de la psicopatología han sido precisamente por tratar de definir qué es trastorno y qué es normal. Entonces, reconocer cuando una persona está teniendo un comportamiento o un pensamiento anómalo es a veces sencillo, que en ocasiones cualquier persona de la misma cultura podría darse cuenta de esa alteración. Sin embargo, hay en otras ocasiones que será un especialista el que valore la anomalía y en determinadas situaciones será más compleja y requerirá de un mayor estudio que delimite la psicopatología. Eso por parte de los criterios de normalidad. Luego, continuando sobre el criterio biológico, ¿de qué se tratará este criterio? Pues el criterio biológico se centra en la idea de que las manifestaciones psicopatológicas se deberían a disfunciones de estructuras o procesos biológicos, que asumiendo estos supuestos significa aceptar que los trastornos psicopatológicos tienen una etiología orgánica. Entonces, los criterios biológicos han proporcionado avances importantes en la definición de los trastornos mentales, desde distintas disciplinas como la genética, fisiología o la neurología. Sin embargo, al utilizar solo este criterio biológico para definir la existencia o el riesgo, es decir, al utilizar solo este criterio biológico para definir existe un riesgo, ya en donde se deja de lado otros factores psicológicos y sociales que pueden tener un valor descriptivo y explicativo importante en la definición de la psicopatología. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a tratar acerca del criterio clínico. ¿De qué se trata el criterio clínico? Recordemos que en los criterios clínicos priman las habilidades básicas del psicólogo como la observación, la entrevista y los test. Por ello, es importante un buen entrenamiento para poder observar y reconocer las mismas. Es decir, se trata del reconocimiento por parte del evaluador de unas alteraciones objetivas como serían los síntomas o signos cuya presencia supone una disfunción. Entonces, en ocasiones estos síntomas serán subjetivos, como por ejemplo que el paciente diga siento angustia, estoy triste, etc. Y en otras ocasiones serán observables por el evaluador como una alteración psicomotora o del lenguaje. Ahora continuaremos acerca del criterio estadístico. Bien, el criterio estadístico parte del supuesto de que las características de las personas tienen una distribución normal en la población general. Por tanto, las experiencias anómalas serían todo aquello que se desvía de la norma que en estadística se identifica como la media aritmética, que así se considera psicopatológico lo infrecuente. Podemos decir que lo que se encuentra fuera de los límites de la distribución normal, a eso hace referencia. Entonces, el criterio estadístico se rige también por el supuesto de la continuidad aparte, ya en donde según el cual los elementos que se encuentran en las psicopatologías aparecen también en la normalidad, pero con una intensidad distinta, ya sea por un exceso o por defecto. En conclusión, podemos decir que las diferencias entre lo normal y lo patológico aquí en este criterio serían cuantitativas. Ahora continuamos sobre los criterios sociales. Pues el criterio social consideraría psicopatológico aquello que se desvía de las normas sociales establecidas, lo que se aparta de las normas dominantes en una determinada sociedad o en un momento histórico. Por ejemplo, algunas conductas sexuales se han considerado dentro o fuera de lo psicopatológico en distintas culturas dependiendo del momento histórico y de la ética dominante. Por ejemplo, en manuales de diagnósticos anteriores, la homosexualidad era considerada una parafilia, algo que ahora ya no se encuentra en los manuales. De esta manera varían las consideraciones de una cultura a otra y de una época a otra, ¿ok? Luego continuamos con el criterio de sufrimiento. Bien, el criterio de sufrimiento podemos decir que se refiere a la presencia o ausencia de dolor, que en este caso se considera un dolor psíquico.
Este criterio implica que la normalidad psicológica debe concretarse en una vivencia subjetiva dolorosa, que así algunos ejemplos serían la persona con una depresión profunda que sufre anímicamente la expresión de angustia dolorosa en una crisis de ansiedad o el miedo producido por unas alucinaciones. Luego tenemos el criterio de funcionamiento. El criterio de funcionamiento se refiere a que el problema esté causando algún deterioro que interfiere en el desarrollo de la vida cotidiana de la persona que lo padece. Entonces, esa interferencia se refleja en una o varias áreas importantes de la vida de la persona que lo sufre, ya sea como en su trabajo, en las actividades sociales o de ocio, su vida familiar, entre otras. Este criterio es uno de los más utilizados en la práctica clínica para considerar si una persona presenta un trastorno mental. Era el criterio de funcionamiento, entre comillas. ¿Ok? Y con ello podemos terminar acerca de los criterios existentes en la psicopatología y continuamos en el próximo video con un tema muy interesante.